No es el poder ni la fuerza, sino el Espíritu de Dios. No es el poder ni la fuerza, sino el Espíritu de Dios. Feliz viernes de Radio Podcast Rudas. ¿Cómo han estado? Ya le estábamos extrañando. Espero que hayan tenido una bonita semana y hoy, como siempre, porque la verdad que todas las historias de nuestra fe, de nuestros santos, de nuestra madre son sumamente interesantes, ¿no? Pero bueno, la de hoy es bastante curiosa. Buenas tardes en Cristo Jesús. Hablaremos de San Juan Bosco y les preparé unos interesantes relatos. Espero que les guste. Cualquier comentario lo pueden dejar en el video o en la caja de comentarios. San Juan Bosco, conocido como Don Bosco, una figura clave en la Iglesia Católica del siglo XIX, especialmente en el ámbito de la educación, el cuidado de los jóvenes. Su vida es un testimonio de fe, de amor por los más necesitados. Juan Melchor Bosco nació el 16 de agosto de 1815 en Castelnuovo de Astri, una pequeña localidad rural en el Piamonte de Italia. Fue el menor de 3 hermanos de una familia campesina humilde. Su padre, Francisco Bosco, murió cuando tenía solo 2 años, dejando a su madre, Margarita Uchiena, a cargo de la familia. La infancia de San Juan estuvo marcada por la pobreza, el trabajo duro en el campo. A pesar de las dificultades, su madre Margarita le inculcó una profunda fe cristiana. Desde muy joven mostró una gran inteligencia y un deseo intenso de aprender, aunque sus oportunidades eran limitadas. Uno de los eventos más significativos de su niñez fue el sueño que tuvo a los 9 años, en el que vio a un grupo de niños que se peleaba. En el sueño, un hombre majestuoso le dijo que debía ganarse el cariño de esos niños, pero no con golpes, sino con amor y con bondad. Este sueño fue una premonición de su futura misión de dedicarse a la juventud. A pesar de las dificultades, Juan se las arregló para asistir a la escuela, trabajando al mismo tiempo para ayudar a la familia. A los 16 años, dejó su hogar para estudiar en Chieri, una ciudad cercana donde trabajaba como aprendiz de varios oficios para pagar sus estudios. En 1835, a los 20 años, Juan Bosco ingresó al seminario de Chieri. Durante su formación se distinguió por su devoción, su inteligencia, por su habilidad para conectar con los jóvenes y fue ordenado el 5 de junio de 1841, adoptando el nombre de Don Bosco. Después de su ordenación, Don Bosco se trasladó a Turín, una ciudad en plena industrialización donde la pobreza y el desempleo eran repampanantes y especialmente entre los jóvenes. Fue allí donde comenzó a trabajar con los jóvenes más pobres y abandonados, muchos de los cuales vivían en las calles y estaban en riesgo de caer en la delincuencia. Don Bosco comenzó a reunir a estos jóvenes los domingos ofreciéndole catequesis, juegos y una comida.
y en 1846 fundó su primer oratorio en Baldoco, Turín. Este oratorio se convirtió en lugar en donde los jóvenes podían recibir la educación, aprender un oficio y, lo más importante, sentirse amados y valorados. Su método educativo era conocido como el sistema preventivo, que se basaba en 3 pilares: la razón, la religión y el amor. En lugar de castigar los errores, Don Bosco creía en prevenirlos mediante la cercanía, el respeto y el fomento de un ambiente positivo, amoroso. Para asegurar la continuidad de su obra, Don Bosco fundó la Sociedad de San Francisco de Sales en 1859, más conocida como los Salesianos. Esta congregación estaba dedicada a la educación y formación de los jóvenes, especialmente los más pobres y abandonados. En 1872, junto a Santa María Marcello, fundó el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, una congregación femenina con la misma misión de educar y cuidar a las niñas, a las jóvenes en situación de riesgo. Bajo su liderazgo, la obra salesiana se expandió rápidamente, no solo en Italia, sino también en otras partes de Europa, América Latina. Fundó escuelas, talleres, orfanatos, centros juveniles, siempre con el objetivo de proporcionar a los jóvenes una educación integral que les permitiera desarrollarse plenamente como personas y como cristianos. A pesar de su incansable trabajo, Don Bosco sufrió mucho sus últimos años, tanto por sus problemas de salud como dificultades económicas y críticas que enfrentaba a su obra. Sin embargo, nunca perdió el espíritu alegre ni su fe inquebrantable en la provincia de Dios. Don Bosco falleció el 31 de enero de 1888 en Turín a la edad de 72 años. Sus últimas palabras fueron: «Decid a mis muchachos que los espero en el paraíso». Fue canonizado en 1934 por el Papa Pío XI y es conocido como el santo de los jóvenes y los estudiantes y los educadores. Su obra, a través de la Congregación Salesiana y las Hijas de María Auxiliadora, continúa viva en todo el mundo, brindando educación, esperanza a millones de jóvenes. San Juan es conocido no solo como un gran educador, sino también como un hombre de profunda fe y amor incondicional para los jóvenes, especialmente para los necesitados. Su vida es un testimonio de la caridad, el poder de la fe y el compromiso con los demás. ¿De qué murió San Juan Bosco? Bueno, en sus últimos años de vida, su salud se había deteriorado significativamente debido a la acumulación de años y el intenso trabajo y sacrificio, y sufrió una serie de problemas de salud, incluyendo la arteriosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias, que le causaba dolor y fatiga constantes. El agotamiento físico y las enfermedades asociadas a su avanzada edad fueron las causas principales de su muerte. San Juan Bosco no es conocido por haber escrito libros en un sentido convencional, pero sí dejó una cantidad significativa de escritos y obras que reflejan su pensamiento, su enfoque pedagógico, espiritual. A lo largo de su vida, Don Bosco escribió manuales, cartas, artículos y otras publicaciones destinadas a formar a los jóvenes, así como la guía de los salesianos y de la comunidad cristiana en general. Algunas obras importantes incluyen por ejemplo, El joven instruido, publicado en 1847, uno de los escritos más conocidos. Es una guía para la vida cristiana dirigida a los jóvenes, a la oración, la reflexión y consejos prácticos de cómo vivir una vida moral y piadosa. Esta obra fue muy popular y ampliamente difundida entre los jóvenes de su tiempo. Otras Memorias de Oratorio de San Francisco de Sales, es una autobiografía de Don Bosco que escribió por mandato del Papa Pío IX. Esta memoria narra la historia de su vida, de su infancia, hasta la fundación del oratorio, y describe cómo nació y se desarrolló su misión educativa. Este texto es fundamental para entender el origen y la evolución sobre su obra. Otro es las reglas y constituciones de la Sociedad de San Francisco de Sales. Este escrito recoge normas y principios que rigen la vida del trabajo de la congregación salesiana y fue redactado por Don Bosco y refleja su visión en esta vida religiosa del servicio a la juventud. También cartas y correspondencias. Don Bosco fue un prolífico escritor de cartas, muchas de las cuales fueron dirigidas a colaboradores jóvenes, benefactores.
En estas cartas se refleja su personalidad profunda de espiritualidad y su compromiso con la misión. También hizo el Boletín Salesiano, que escribió numerosos artículos donde ahí difundía noticias de espiritualidad sobre su obra. Y hay algunas historias alrededor de Don Bosco, varias si se puede decir, pero bueno, por lo menos la más importante o más difundida es la de el perro gris y la de los sueños de Don Bosco. ¿Qué es esto del perro gris? Bueno, es conocido como Grigio. Es una figura muy legendaria asociada a San Juan Bosco. Según las historias, Grigio era un perro gris que aparecía misteriosamente para proteger a Don Bosco en los momentos de peligro. Una de las historias más famosas relata que Grigio se apareció por primera vez cuando Don Bosco fue atacado por un grupo de malhechores en la noche. El perro, sin que nadie supiera de dónde venía, intervino y ahuyentó a los atacantes. A partir de entonces, Grigio siguió apareciéndose en momentos críticos, a menudo cuando Don Bosco estaba en peligro o necesitaba protección. Lo más curioso es que Grigio parecía no envejecer, aunque el perro estuvo con Don Bosco durante muchos años. Siempre parecía igual de fuerte y ágil. Después de la muerte de Don Bosco, Grigio desapareció misteriosamente, como había aparecido. Para muchos, Grigio era considerado como el ángel guardián, enviado para proteger a Don Bosco, que había tomado la apariencia de un perro, ¿no? Y también se lo conoce a Don Bosco por sus famosos sueños. Los sueños de Don Bosco son un conjunto de visiones y experiencias místicas que tuvo a lo largo de su vida. Estos sueños no eran simples sueños nocturnos, sino más bien eran visiones con significados profundos y proféticos, ya que tenía este don, el de la profecía, que guiaron su trabajo especialmente en la educación y la formación de los jóvenes. Existen más de 150 sueños documentados que Don Bosco compartió a sus alumnos, amigos y colaboradores. Algunos de estos sueños son bastante largos y detallados, con narraciones que incluyen diálogos, descripciones vividas de lugares, figuras simbólicas. Entre los más famosos está el sueño de los 9 años. Este quizás es el más conocido y ocurrió cuando Don Bosco tenía solo 9 años, justamente. En él vio un grupo de muchachos que se comportaba de manera violenta y grosera, y un hombre majestuoso le indica que debería acercarse a ellos, no con golpes, sino con amor, que es lo que estábamos diciendo más al principio. Este sueño marcó su vocación. Y el sueño de las 2 columnas. En esta visión, Don Bosco vio un gran barco representado a la iglesia que navegaba en medio de una tormenta y rodeado de enemigos. El barco estaba anclado entre 2 columnas, una representaba a la Eucaristía y la otra a la Virgen María. Este sueño simboliza la importancia de la devoción a la Eucaristía y a María en la vida cristiana. El sueño del infierno. Don Bosco tuvo varias visiones del infierno que describió con detalles realmente aterradores. Estas visiones le sirvieron para advertir a los jóvenes sobre los peligros del pecado y la importancia de la salvación. Los sueños son considerados por muchos como revelaciones divinas que salvan, que ayudan a la salvación. Y fueron los que guiaron a Don Bosco a todas sus obras, ¿no es cierto? Don Bosco también tiene una relación muy especial con María Auxiliadora, es fundamental en la vida de la misión de Don Bosco. Él tenía una devoción profunda y especial hacia María bajo esta advocación y creía firmemente que ella fue quien guió y protegió en su obra a lo largo de la vida. Desde joven, Don Bosco sintió una cercanía particular con la Virgen María. En su famoso sueño de los 9 años, María se le apareció como una majestuosa dama que lo animó a dedicar su vida a la educación y a la evangelización de los jóvenes. Este sueño marcó el inicio de su vocación y compromiso con la misión que María le había encomendado. Y a medida que su obra crecía, Don Bosco enfrentó numerosas dificultades, pero como siempre confiaba en la protección de María Auxiliadora. Esta confianza se vio recompensada en muchas ocasiones con milagros, curaciones y la superación de los obstáculos que parecían insuperables.
En 1862, don Bosco declaró que toda su obra había sido ya por María Auxiliadora y que ella era la fundadora de la congregación salesiana. Y con el tiempo decidió construir la basílica en su honor en Turín, Italia, la Basílica María Auxiliadora. Este templo se convirtió en el centro de la espiritualidad salesiana. Es un lugar de peregrinación de miles de devotos y el lema de don Bosco es: confía en María y verás lo que son los milagros. Refleja su inquebrantable fe en María. María Auxiliadora es considerada como la madre y protectora de la familia salesiana y su devoción continúa siendo una parte central en la espiritualidad salesiana. Bueno, como normalmente pasa siempre, los devotos de María, que todos pueden tener devoción a María, pero esos devotos fieles, fuertes, que realmente se abandonan en las manos de María, se puede decir, la Virgen les regala sus dones y gracias, porque bueno, se los regala para trabajar, no para que se lo queden. No es tan fácil cuando te regalan dones. Y uno de ellos era el don de la profecía. Tuvo numerosas visiones y sueños, como ya dijimos, que guiaron su vida y su misión y también lo anticiparon a eventos futuros. Algunos de estos sueños proféticos incluían advertencias sobre el peligro de los alumnos, indicaciones sobre las importantes decisiones de la congregación, visiones del futuro de la iglesia. También tenía el don de la bilocación. Se le atribuye a don Bosco esta capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Hay varios testimonios de personas haberlo visto en diferentes lugares simultáneamente, especialmente cuando estaba en misiones importantes o cuando uno de sus muchachos lo necesitaba. También el don de leer las conciencias. ¿Vieron cómo se ve esto de la bilocación y el don de las conciencias en muchos santitos, no? Se dice que don Bosco tenía esta capacidad de leer los corazones y las conciencias de las personas. En el confesionario a menudo podía identificar los pecados no confesados o los problemas que le afligían a quienes a él acudían, incluso antes de que ellos hablaran. También tenía el don de la sanación. A lo largo de su vida se le atribuyen muchísimos milagros de curación. Don Bosco a menudo rezaba por los enfermos y muchos de ellos se recuperaban de manera inexplicable. Estas sanaciones fueron vistas como milagrosas por aquellos que las experimentaron. También tenía protección milagrosa. Bueno, como por ejemplo el del perro que ya dijimos, el de Grigio. Bueno, de alguna manera siempre todos los santos y místicos que tienen grandes combates, ¿no? También tienen ayudas celestiales. Bueno, la verdad que hablando de María Auxiliadora, lo dejo como un testimonio, por supuesto, pero llamémosle de índole de revelación privada, digámoslo así. Pueden creer, no creer, lo que quieran. Sinceramente no sé cómo me atrevo a contárselos porque no se le he contado más que a mi amigo y director, digámoslo así. Solamente. No se le he contado nada y a algunos de mi más círculo más íntimo de familiares, ¿no es cierto? La verdad es que yo tuve un evento muy especial con María Auxiliadora, pero bueno, con permiso de nuestro Señor y nuestra Madre, yo creo que es la primera vez que lo cuento así tan públicamente, ¿no? La verdad es que a mí me pasó algo tremendo con la Virgen María Auxiliadora. Y a pesar de esta experiencia, uno tiene sus santitos particulares. María Auxiliadora la súper quiero y le he pedido y todo. Pero bueno, mis amiguitos espirituales, como siempre decimos, son otros mis amiguitos, digamos, como quien dice, uno siempre tiene su santo favorito, su devoción mariana, pero igual le pidió a esta virgencita muchas. Pero esto se remonta, este testimonio, llamémosle, a la niñez. Yo habré tenido alrededor de 8 años, más o menos, tal vez menos. Me acuerdo que en casa teníamos una imagencita de María Auxiliadora, pero así mis familiares no eran tan devotos, practicantes, creían, pero no con tanta devoción. Entonces la virgencita sí no estaba bendecida, pero la teníamos en casa igual. Mi papá la había comprado, me acuerdo que el dueño era mi papá, y era muy bonita, muy sencilla, pero muy bonita, y me gustaba mucho el cetro que tenía, porque la virgencita era de yeso, pero el cetro como era de metal, como enroscadito, como si fuera cobre, me gustaba, era sencilla, pero cuando son niños que uno fija la atención en algo.
y esa virgencita se rompe. Y mi papá la tiró a la basura, porque se rompió, no sabía del cuidado de las imágenes y además tampoco estaba bendecida. Si vamos al caso, cuando algo no está bendecido, bueno, no hace falta tanto cuidado, igual que aunque la basura era como feo. Entonces yo cuando fui y la vi en la basura, me causó tal pena, no podía soportar verla en la basura. Entonces agarré y la saqué de la basura, estaba cortada justo por la mitad. Entonces la mitad de arriba, o sea, como quien dice, sería ponerle de la cintura para arriba, ya me embolé. Yo la agarré y me acuerdo que no sabía dónde dejarla porque creía que me iban a retar. Vieron que los niños antes éramos así, había más respeto a la jerarquía, digámoslo así. Bueno, entonces yo en escondida, no sé cómo hice para treparme porque siempre fui lo menos atlética que existe, y la subí arriba del árbol para que nadie la agarrara. Yo la escondí en el árbol que teníamos en la vereda. La escondí ahí, en el de mi casa, en el árbol de la vereda de mi casa. A los 2 o 3 días no la vi más. Yo pensé, bueno, la habrá encontrado mi papá, la tiró, desapareció. Pero estaba tan oculta que no la podían ver, porque estaba entre ramas y cosas, no se veía, no se alcanzaba. Solo sabía yo de esta imagencita. Y al pasar esos 3 días más o menos, estábamos jugando con unas amigas que eran más grandes que yo. Y ellas estaban como de frente mío, las dos estaban como de frente mío. Yo a las espaldas de ella, como a 3 casas de la mía, en la vereda, estamos en la vereda, como a 3 casas de la mía. Miren, fue algo que todavía me lo sigo acordando como si fuera hoy. Miren que a mí se me olvidan las cosas como con facilidad, se me borran rápido, pero esa es algo que me acuerdo. Se apareció la Virgen, María Auxiliadora. Yo no sé si porque era niña o porque realmente era así el tamaño. Yo la vi grandísima, era altísima, casi llegaba a la copa de los árboles, un poco menos. Altísima, estaba parada junto al árbol, a 3 casas. Yo me quedé paralizada y yo le quería decir a estas amiguitas, ellas seguían hablando como si nada, ni se daban cuenta de lo que yo estaba viendo. Yo les quería avisar a ellas lo que estaba pasando, que se dieran vuelta, y yo no podía hablar. No podía hablarles, no me podía ni mover ni hablar. Y ellas seguían y ellas creían que yo las estaba mirando a ellas, que qué sé yo. Yo no podía hablarles. Yo la vi, como les dije, grande, tipo transparente, hasta sus vestidos, sus ropas se movían así como si fueran como con el aire transparente, uno podía ver a través de ella. Y ella me sonrió. Nunca me voy a olvidar eso. Y desapareció. Y después cuando volví en sí, pero eso ahora sido en fracción, no sé, de segundos. Yo ni sabía lo que era. De todos modos, bueno, yo desde la niñez estoy rodeada con eventos raros que yo antes creían que era normal y con el tiempo, gracias a mi director, me di cuenta cómo tratar todas estas cosas. Pero este evento fue algo muy fuerte. Y cuando les quise decir a ellos, yo sentí como por dentro la orden de que no tenía que decirlo, o por lo menos a ellas. Y no lo dije. Y después intenté con el tiempo decirlo así a otras personas y de familia, pero cuando vean que son los niños nunca le creen, o creen que son imaginación, o creen que, qué sé yo, cosas imaginarias, y nunca más lo dije. Pero fue algo que me pasó y sé que así lo fue, pero bueno, lo dejo como testimonio. Bueno, y hay algunos milagros más conocidos, se puede decir, o hechos raros, como nos gusta llamarlo a nosotros, es el de la multiplicación de las castañas. Una de las historias más famosas cuenta que en una ocasión Don Bosco había prometido a un grupo de jóvenes un festín de castañas asadas. Sin embargo, la cantidad de castañas que tenían no era suficiente para todos y milagrosamente las castañas comenzaron a multiplicarse y todos los jóvenes pudieron disfrutar del festín. También la curación de los enfermos, a los niños sobre todo. A lo largo de su vida, Don Bosco, que es conocido por sus oraciones muy poderosas, que resultaron en la curación de muchos niños enfermos. Una de las historias más conocidas es la de un joven que sufrió una enfermedad terminal y después de recibir la bendición de Don Bosco, el niño se curó por completo.
la resurrección de Carlos. En una ocasión, un joven llamado Carlos se encontraba gravemente enfermo y murió. La madre del niño le pidió a don Bosco que orara por su hijo y don Bosco rezó y milagrosamente el niño volvió a la vida. Este evento dejó una profunda impresión en quienes lo presenciaron. ¿Cuántos santitos que tenemos para pedirle muchas cosas y no sabemos nada o no le pedimos? Y bueno, todas estas historias que siempre contábamos cada viernes es para pedirle la intercesión de ellos. No solamente buscando el milagro, que no es que esté mal, sino su guía. Y a través de su muerte también ha habido otros milagros. Por ejemplo, el de la curación de Teresa Callegari en 1887. Teresa, una mujer de 24 años de Italia, sufrió una enfermedad grave que le causaba una parálisis completa. Y después de varias oraciones pidiendo la intercesión a don Bosco, Teresa experimentó una curación repentina y completa. El milagro fue uno de los principales reconocidos para su beatificación en 1929. La curación de la hermana Luigina Sinapi en 1933. La hermana Luigina, una de las hermanas del Buen Pastor, padecía una grave enfermedad espinal que la había dejado inmovilizada y después de invocar a don Bosco y pedir su intercesión, fue sanada de manera instantánea y definitiva. Este milagro fue decisivo para la canonización de don Bosco, que tuvo lugar en 1934. Otros milagros atribuidos a don Bosco después de su muerte, la curación de Antonieta Meo en 1936. Una niña italiana de 6 años que padecía una osteosarcoma. Oró don Bosco pidiendo a don Bosco su intercesión, y aunque Antonieta falleció poco después, su devoción y las gracias que recibieron otras personas a través de ella fueron inspiradoras. Su caso ha sido muy significativo en el contexto de la devoción de don Bosco, aunque no fue formalmente reconocido como milagro en el proceso de canonización. La protección de la Segunda Guerra Mundial. Se ha reportado muchas historias de comunidades salesianas que durante la Segunda Guerra Mundial fueron protegidas de bombardeos y ataques a través de la intercesión de don Bosco. Un caso notable es el del orfanato en Italia, que fue bombardeado y a pesar de la destrucción generalizada en el área, los niños y el personal resultaron ilesos después de rezar a don Bosco. La curación de enfermedades graves. A lo largo de los años se han documentado muchos testimonios de personas que afirman han sido curadas de graves enfermedades después de invocar a don Bosco. Hoy vamos a hablar de los sueños de Juan Bosco, que eran sueños proféticos, que él podía ver el futuro. El primer sueño lo tuvo a los 9 años. Él vio a unos niños peleando. Se daban patadas, se pegaban con la mano, todas esas cosas, una pelea grande de niños. Y de golpe se transformaban en animales. Él se asustó y quiso ir a separarlos, pero al querer separarlos también recibió golpes en el estómago, golpes en la cabeza. Cuando de golpe ve a un señor que se acerca y le dice: no de esta manera, vas a enseñar, pero de otra manera. ¿Quién eres?, le pregunta Juan Bosco. Pregunta a mamá. Sí, pero ¿quién eres? Porque mi mamá dice no me deja hablar con extraños. Entonces ve venir una señora vestida de pastora y se acerca y le dice: ella es mi mamá, y era la Virgen María. Entonces la Virgen le dice: para enseñar a los niños, dice, tienen que convertirse por bondad y caridad. Entonces esta escena es símbolo de tu vida. Y después dice, al otro día bajó a desayunar y le contó a la familia. Todos los hermanos se reían y uno decía: vas a ser pastor de ovejas. No, vas a ser, dice, bandido, ladrón.
No, dice la madre, va a ser sacerdote. Este sueño que él tuvo se repite 9 veces en su vida, pero siempre con algunos cambios. El otro sueño que tuvo, que es uno de los más impresionantes que él ha tenido, porque Juan Bosco tuvo 150 sueños que están escritos en libros. El sueño este es del infierno, conoció al infierno. Bueno, esto lo contó un 3 de mayo de 1868. Estaba dormido y de pronto vino un guía y le dijo, levántate, sígueme. No, le dijo, estoy cansado, no voy a seguir, no voy a levantarme. Y tanto insistió el guía que se levantó y se fueron caminando hasta que llegaron a una llanura desierta. Me encontré con esa llanura. El guía dijo, bueno, caminemos por este lado. Y se abrió un camino muy hermoso, pavimentado, pero al final está el foso del Seol. Alrededor del foso habían plantas verdes, flores, y a la orilla del camino también. Yo ya caminaba tranquilo sin sospechar nada, cuesta abajo. La cuesta era tan grande que empecé a caminar ligero, corriendo velozmente, que mis pies ni siquiera tocaban el suelo. Estábamos descendiendo. Le pregunté al guía, ¿cómo volveríamos? Porque al descender, después para subir, era mucho tramo de camino. Entonces, quédate tranquilo, dice, ya veremos cómo hacemos. De repente me vi con otros jóvenes, que eran mis alumnos. Ellos a mí no me veían, no me conocían. Entonces se fueron cayendo uno a uno al suelo. Y cuesta abajo, iban cuesta abajo. Pero estaban con unos lazos que eran finitos y como transparentes, como la tela de la araña. Y bajaban a un horno. Le pregunté por qué caían y me respondió con el Salmo 139, que dice, cuerdas han tendido, como sus trampas, junto al sendero han situado. Eso me contestó el guía. Bueno, me acerqué y vi que los jóvenes, al pasar por los lazos, había algo abajo que los tironeaba y se los llevaban. Entonces le dice, ¿sabe qué es? Dijo el guía. No, dice, es solo el respeto humano. ¿Cómo es que caen tantos en los laces? ¿Quién los arrastra? Acércate y mira, tira de un lazo para que veas. Y tiraba hacia abajo y vi una espantosa caverna. Luego volví a tirar del hilo para sacarlo. Del otro extremo había un espantoso monstruo. El guía me dijo, ¿sabes quién es? Sí, es el demonio. Es el demonio. Ahora fíjate en los lazos. En los lazos decían deshonestidad, lujuria, avaricia, ira y eran todos los pecados capitales. Cada chico que se bajaba en los lazos tenían un pecado de esos que decían ahí, uno de los 7 pecados capitales. También había en el suelo 2 espadas que decían devoción a la Virgen y lectura espiritual, un martillo que decía confesión, cuchillos que decían devociones a santos. Muchos de los muchachos, si agarraban una de esas armas, podían romper los lazos con esas armas, que eran los que habían hecho esas cosas, devoción a la Virgen, confesiones, lectura espiritual, todo eso. Ellos podían romper los lazos y así se podían salvar. Siguieron caminando, volvieron a donde estaban las rosas, pero las rosas se transformaron en grandes espinas y matorrales. Y no podían pasar. Era muy grande la espina y los matorrales. Siguieron caminando, al final había una puerta enorme.
hacía calor y humo verde y llamas, pero estaban atrás de una muralla altísima, estaban en las puertas del infierno. La ira de Dios traspasa todas las puertas del infierno. Habían como 1000 puertas de bronce. Y quise anotar el nombre de los jóvenes que iban hacia las puertas, pero el guía no me dejó. Todos llevaban escrito en la frente el pecado que los condenaba. Las puertas se abrían y sellaban con un ruido espantoso. Le pregunté si había algo que pudiera hacer por los jóvenes. El guía me contestó: tienen los reglamentos, las confesiones, los superiores, que los obedezcan, que obedezcan. Siguieron caminando y llegamos a una puerta horrible. Entramos, había una caverna con fuego. Los jóvenes saltaban al fuego y se quedaban como estatuas. Era el fuego blanco, que es el fuego de más temperatura. Entonces se quedaban como estatuas. Gritos lúgubres, que quedarán para toda la eternidad. Esos gritos. Esta gente se habría podido salvar con el solo de tener fe en Dios. Ahora estaban incandescentes por el fuego. La gula, el ocio son malos consejeros. La falta del 6º mandamiento es el que más importa. La codicia, decía una de las puertas, es lo que también perjudica. Es el amor a las cosas terrenales y a pretender tener más de lo que tienen. En el otro horno decía desobediencia, es la misma desobediencia que tuvo Adán y Eva. Impreso, tienen que tener la obediencia a Dios. Todo aquel que pide pero rechaza la conversión desafía la justicia divina. Me acerqué al horno y vi cómo los desdichados condenados caían en él. Hay que hacer confesión y obedientes a la ley de Dios. La raíz de todos los males es el que no reza se condena. El que no reza se condena. Tienen que ser obedientes en la oración, obedientes en la conversión y en la fe. Bueno, otro de los sueños de Juan Bosco se llama vocaciones positivas. Este es un sueño que tuvo Juan Bosco. Dice, un día recibió a dos jovencitas, y les dijo, sin dejarlas hablar, les dijo, pueden entrar de religiosas en una comunidad y estén tranquilas, que esa es la voluntad de Dios. Las chicas se pusieron contentas y se fueron. Eran 2 hermanas. Una de las hermanas no quería que la otra fuera religiosa, pero al decir eso, que Dios quería que fuera religiosa, se fueron muy contentas. El secretario le preguntó por qué le había dicho eso. El santo les respondió que había tenido un sueño en que iban a venir esas jóvenes y que tenía que decirles que se hiciera religiosa. Otro de los sueños es la Natividad de la Virgen. En 1868 habló a sus alumnos que había soñado que entraba al colegio y que me encontré con la señora. La señora es la Virgen, por supuesto, que me dio un cuaderno y me dijo, ahí está escrito cómo los jóvenes hacen esta novena. Abrí el cuaderno y escrito en letras de oro vi el nombre de varios jóvenes. En la otra hoja estaban otros nombres, pero escritos con tinta. Esos eran todos. Las otras hojas no tenían ningún nombre. Los escritos con las letras de oro
los hacen con fervor y fe la novena, y los con tinta lo hacen con menos fervor y menos fe. Y los de la página vacía son los que hacen mal esta novena, sin fervor y se comportan mal. Así que, jóvenes, tratemos de confesarnos, comulgar y rezar, para que mañana cumplan con fe y diligencia, para que esté contenta Nuestra Señora. El otro sueño es el sepulturero. Ese mismo año soñé que los jóvenes estaban en el patio y entraban 2 sepultureros con un ataúd. Colocaron el ataúd en el patio y lo abrieron. En ese momento la luna dio 2 vueltas y medias a la torre y los sepultureros buscaban a un joven. Cuando lo encontraron le dijeron: acuéstese en el ataúd, y el joven comenzó a gritar que era muy joven, que no quería, que todavía no había hecho nada de su vida. Entonces uno de los sepultureros le dijo: a mí no me corresponde averiguar eso. Cuando la luna pase otra vez y de 2 vueltas y media, vendrá la muerte a llevarlo. Es más o menos 2 meses y medio. Ahora pregúntense ustedes, ¿estamos preparados todos para morir? Recordemos que la muerte llega como un ladrón, sin avisar, y cuando menos las esperamos que llegue. Así que traten de tener fe, confesarse, comulgarse y creer siempre en Dios y en nuestra Madre la Virgen. En 1868, a veces don Bosco iba en sueños a los dormitorios. Y siempre, de vez en cuando había una espada colgando sobre la cabeza de alguien joven. Era una señal de muerte. O también veía carteles con los pecados de cada uno. Por eso en la confesión les decía: ¿quieres decir los pecados o te los digo yo? Los jóvenes se quedaban asombrados porque no sabían cómo él sabía los pecados de ellos. El 4 de abril de 1878 reunió a los alumnos en el salón y les dijo: anoche soñé que estaba en el templo y que había muchos jóvenes para confesarse conmigo. Como eran muchos, fui a buscar a otro sacerdote para que me ayudara, pero al pasar vi a algunos jóvenes con un lazo al cuello y les dije: ¿por qué no se quitan el lazo del cuello? Y respondieron: no puedo quitarlo porque por atrás algo lo está tirando. Me fijé y lo que había atrás era un monstruo con forma de gato con cuernos y que se encogía para que no lo vieran. Cada joven con el lazo tenía un animal como ese y cada animal llevaba 3 lazos. Me acerqué y le pregunté: ¿qué hacían aquí? Y él me respondió: con estos 3 lazos logro que no se confiesen o se confiesen mal, y con ello me llevo a la condenación a la 10ª parte de la gente. ¿Qué significan esos lazos?, le preguntó don Bosco. El primer lazo significa que se callen los pecados. El segundo, que se confiesen sin arrepentimiento, sin dolor de haber ofendido a Dios. Y el tercer lazo no se lo quiero decir. Ya le dije demasiado. Dígamelo o le echo agua bendita, le dijo don Bosco. El monstruo empezó a echar fuego por los ojos y dijo: el tercer lazo significa que no haga propósito de portarse mejor y que no le haga caso al confesor. Luego le eché agua bendita y desaparecieron, haciendo un gran ruido, y me desperté. Será hasta la semana que viene, con otra historia interesante. Bendiciones y un buen fin de semana. Gracias. Bueno, yo también me voy despidiendo de cada uno. Recuerden de suscribirse para que puedan recibir todas las notificaciones, todo lo que se va subiendo.
También les mandamos muchos saludos a todos los que están comenzando con la consagración, esta bonita actividad que tenemos cada año, tan importante, tan especial, y los esperamos como siempre a todos el próximo viernes.